Estamos estudiando, bueno, esta serie se llama Conectándote con Dios y es una serie que está diseñada para ayudarte pues a conectarte con Dios, ¿verdad? O sea, es una serie en la que estamos enseñándole a las personas cómo hacerle para tener una mejor conexión con Dios. Ahora, la mayoría de la gente en el mundo y mucha gente en México no está conectada a Dios. Puede que tenga una religión, pero eso no quiere decir necesariamente que tenga una conexión con Dios. Por eso, esta serie está diseñada para todas las personas, independientemente, ¿verdad? Independientemente de la religión que tengan, ¿ok? Y está orientada, está diseñada para ayudarte a tener una conexión con Dios. Y lo que estamos haciendo es, para aprender cómo se hace esto, estamos estudiando una de las oraciones más conocidas que se llama el Padre Nuestro. ¿Cómo se llama? El Padre Nuestro, ¿ok? Yo me imagino que casi todos los que estamos aquí, en algún momento en nuestra vida, nos aprendimos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es el resultado de que los discípulos de Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se acercaron con Jesús y le dijeron, oye, enséñanos a orar. Enséñanos a hablar con Dios, enséñanos a tener comunicación con Dios. Y entonces Jesús les dio una serie de instrucciones acerca de lo que es la oración. Y no solamente les dijo algunas instrucciones acerca de la oración, sino que además Jesús les dio un ejemplo de cómo se debe de orar. Y el resultado de ese ejemplo es justamente lo que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro. Ahora, hemos aprendido algunas cosas acerca del Padre Nuestro. Una de ellas es que cuando Jesús puso como ejemplo el Padre Nuestro, Él no tenía en mente que nosotros la utilizáramos como un rezo. ¿Ok? Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que saber, porque mucha gente la utiliza como un amuleto, la utiliza como un rezo, como para tener, pues no sé, buena suerte, que no le vaya mal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso yo he visto a personas que cuando, por ejemplo, van en algún transporte y el transporte se empieza a mover medio raro, no sé, por ejemplo, en un avión y empieza a haber turbulencia o la gente se asusta y me, Padre nuestro que estás en los cielos santificado, y empieza a decir el Padre Nuestro. Bueno, esa no era la idea de Jesús cuando Él nos enseñó el Padre Nuestro. Más bien su idea era que nosotros pudiéramos aprender cómo hablar con Dios. ¿Ok? Eso es lo primero que hemos aprendido. De hecho, es bien interesante porque en ningún lado en la Biblia se nos enseña o se nos invita a rezar. Se nos invita más bien a orar. ¿Qué quiere decir orar? Pues hablar con Dios, dialogar con Dios, comunicarnos con Dios, no a repetir oraciones hechas o dichas por otras personas. Por eso Jesús les dijo, este es un ejemplo de lo que ustedes deben de hacer cuando ustedes oren. La otra cosa que también ya aprendimos acerca de la oración con base en el Padre Nuestro es de que nuestras oraciones, según lo enseñó Jesús, deben estar dirigidas única y exclusivamente ¿a quién? A Dios. Pero a ver, ¿a cuál de las tres personas de la Trinidad? Al Padre, a Papá. ¿Ok? No están dirigidas a Jesús, no están dirigidas al Espíritu Santo, no están dirigidas a María, no están dirigidas a José, no están dirigidas a Miqueas, ni a Nahum, ni a Sofonías, ni a Jonás, ni a Enoc, ni a Moisés, ni a nadie más. ¿Ok? Ni siquiera ninguno de las personas tan santas que han existido a lo largo de la historia, ¿verdad? Ni siquiera a ellos dirigimos nuestras oraciones. Jesús nos enseñó, cuando ustedes oren, van a decir esto: Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, nosotros nos vamos a dirigir al Padre, ¿ok? Y nosotros ya aprendimos que también todas nuestras oraciones, además de estar dirigidas al Padre, siempre deben ser hechas en el nombre de ¿quién? De Taylor Swift, del presidente de Estados Unidos, ¿de quién? De Jesús, ¿sí? Tú y yo no podríamos hablar con Dios si no oráramos en el nombre de Jesús, porque ninguno de nosotros tenemos los méritos suficientes como para que nuestras palabras sean escuchadas por Dios. El único que tiene los méritos suficientes para que sus oraciones sean escuchadas es Jesús. Por eso Jesús mismo nos enseñó a que cuando nosotros nos dirijamos al Padre, siempre lo hagamos en el nombre de
Jesús. Y la otra cosa que también hemos aprendido en esta serie es de que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, nos ayuda a orar. Muchas veces nosotros no sabemos qué decir, muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir, pero cuando tenemos una relación con Dios, Él nos ayuda también a qué decirle a Dios. Entonces ahí tenemos, nuestra oración está dirigida al Padre, siempre se hace en el nombre del Hijo y siempre se hace con la ayuda de Él, con la guía de Él. ¿A ver, están poniendo atención? Del Espíritu Santo. Y ahí participan las tres personas de la Trinidad. Mi oración es dirigida al Padre, es hecha en el nombre de Jesús y me ayuda el Espíritu Santo. ¿Ok? Esta es la parte más fresca por si quieren ocupar aquí esta zona, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué más hemos aprendido? Bueno, hemos aprendido también en las conferencias, si tú no has visto, no escuchaste, no estuviste en las conferencias anteriores, están en nuestro canal de YouTube, Centro Bíblico SLP, ahí las puedes ver. Yo nada más estoy haciendo un resumen muy rápido, ¿verdad?, de las conferencias. Algo que también aprendimos es que cuando Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, esa fue una enseñanza revolucionaria. Fue una enseñanza que vino a romper todos los esquemas, todos los modelos, todos los paradigmas, porque hasta ese momento prácticamente nadie se había dirigido a Dios como papá. Y entonces Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios como nuestro Padre, y con eso nos enseñó, ¿verdad?, una nueva manera de entender a Dios. ¿Ok? Una de las cosas que hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra fue revelarnos cómo es Dios realmente. Claro, él mismo era Dios, ¿ok? Y entonces Él nos mostró cómo era el Padre y nos enseñó que Dios como Padre, bueno, en primer lugar, que Dios está dispuesto a tener una relación tan, pero tan cercana con nosotros, que Él quiere ser nuestro Padre y nos quiere adoptar a nosotros como sus hijos e hijas. Ahora, fíjate bien, en México nos han enseñado que todos somos hijos de Dios, pero eso es falso. La Biblia dice que para ser hijo o hija de Dios, uno tiene que decidirlo. Y uno tiene que decidir tener una relación con el Padre. Y al tenerlo como Padre, Él te adopta como su hijo o su hija. Pero el hecho de que Él nos ofrezca ser nuestro Padre y que nosotros seamos sus hijos, eso ya de entrada es maravilloso. Porque entonces conocemos a Dios como Padre. Un Padre amoroso, un Padre compasivo, un Padre cercano, un Padre que está al pendiente de nosotros, un Padre, ¿verdad?, que nos cuida todo el tiempo. Y eso fue lo que nos enseñó Jesús, ¿verdad?, acerca del Padre. La otra cosa que también ya aprendimos, ¿verdad?, porque eso cubre la parte que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego la semana pasada aprendimos la siguiente parte que dice, ¿cómo dice? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Esa es la otra parte, la siguiente parte del Padre Nuestro, y en la que nosotros aprendimos que nosotros, ¿verdad?, podemos pedirle a Dios que Él tome el control de nuestra vida. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros estamos diseñados para tener el control de nuestra propia vida, y algunos de nosotros ya lo hemos constatado muchas veces, cuando estamos fuera de control y no somos capaces de controlarnos a nosotros mismos. Bueno, eso se debe a que ninguno de nosotros fuimos diseñados para tener el control de nuestra propia vida, sino más bien nosotros fuimos diseñados para que sea Dios el que tenga el control de nuestra vida. Y nosotros en el Padre Nuestro le decimos a Dios justamente: me rindo a ti. ¿Sí? Venga tu reino, haz tu voluntad aquí en la tierra, como esa voluntad tuya es hecha en el cielo. Quiero que tu voluntad sea hecha en mi vida. Ya no quiero mis propios planes, sino quiero los planes tuyos para mi vida. Déjame hacerte una pregunta: ¿cuáles planes crees que sean mejores para tu vida? ¿Los tuyos o los de Dios para tu vida? Son mucho más grandes, son mucho mejores. Y nos conviene realmente que los planes de Dios se hagan una realidad en nuestra vida y renunciar a nuestros propios pequeñísimos, insignificantes e irrelevantes planes que tenemos para nuestra propia vida. Ahora, el día de hoy vamos a aprender o vamos a estudiar la siguiente parte del Padre Nuestro que ustedes tienen ahí en su boletín. Lo tienen en la portada, lo tienen también en el primer versículo que viene ahí. Insisto, si tú te perdiste alguna de las conferencias, ya las puedes ver en el canal de YouTube
que tenemos del Centro Bíblico, que es Centro Bíblico SLP. Ahí puedes ver las 3 conferencias anteriores. Ok, vamos a ver el versículo, la parte del Padre Nuestro que vamos a estudiar el día de hoy, que está en Mateo capítulo 6, versículo 11, y que dice así, vamos a leerlo juntos, lo tienes allí en tu boletín, dice así: danos hoy nuestro pan cotidiano. A lo mejor tú te lo sabes un poco diferente porque estoy usando una versión de la Biblia que es la NBI, la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Yo me lo aprendí y dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, o algo parecido seguramente tú te aprendiste, ¿ok? En el que Jesús nos enseñó a que nosotros podamos pedirle a Él que nos dé el pan nuestro de cada día, ¿sí? El pan, como dice esta versión, danos hoy nuestro pan cotidiano. Ahora, ¿qué es lo que Jesús nos estaba enseñando a pedirle al Padre con esta parte del Padre Nuestro? Bueno, nos estaba enseñando a pedirle el alimento, ¿sí? El pan. Ahora, en la mayoría de las culturas en el mundo comen pan. Algunos de ustedes les gusta mucho comer pan y se nos nota, ¿verdad? Porque nos gusta el pan, ¿ok? Y no estoy hablando del partido político, sino estoy hablando de la comida, ¿verdad? Y nos gusta ir a la Superior y a todas las panaderías. ¿Cómo se llama la panadería donde trabaja su mamá? ¿Los qué? Los pollitos. Ah, ok, muy bien. La Cardona, bueno, tenemos nuestra panadería favorita. En la mayor parte de los países del mundo se come pan, ¿sí? Es una de las comidas que acompañan, ¿sí?, la mayoría de los alimentos en las diferentes culturas del mundo. Ahora, cuando Jesús nos enseñó a orar diciendo: danos hoy nuestro pan cotidiano, ¿qué es lo que Él nos estaba enseñando? Vamos a ver qué es lo que representa el pan, porque el pan simboliza varias cosas. Váyanlo anotando ahí en sus notas. Vamos a ver, ¿qué representa el pan? Primero, anoten esto ahí en sus notas: las necesidades de la vida. Las necesidades de la vida, ¿ok? El pan nuestro, el pan simboliza las necesidades de la vida, las necesidades que nosotros tenemos. ¿Qué tipo de necesidades? Bueno, necesidades materiales, por ejemplo, ¿sí? Todos nosotros tenemos necesidades materiales: necesidad de dinero, necesidad de un techo, necesidad de un transporte, necesidad de alimento, diferentes cosas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de las necesidades diarias, las necesidades cotidianas de la vida, estamos hablando de las necesidades materiales. Ahora, Dios ha hecho muchos seres vivos, ¿sí? Hay seres vivos en el mar, hay seres vivos en el aire, hay seres vivos en la tierra, pero ¿saben una cosa? La Biblia nos enseña que todos los seres vivos que Dios ha hecho, Dios les ha suplido la manera de alimentarse. Y estoy seguro que has visto documentales acerca de la vida animal, ¿sí?, de diferentes especies, y cómo, por ejemplo, hacen cacería, ¿verdad? Y cómo las aves obtienen su alimento, y cómo todo, ¿verdad?, funciona como un sistema bastante bien equilibrado en la que todos tienen acceso al alimento. Algunos son alimentos, algunos seres vivos van a ser alimento de otro ser vivo, ¿ok? Pero todo está diseñado para que los seres vivos obtengan su alimento. ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, cómo le harán todos los pajaritos para sobrevivir? O sea, ¿quién les dará su alimento? ¿Se los dará el gobierno? No, Dios les da todo lo que necesitan a cada especie y a cada, ¿verdad?, a cada ser vivo. Y esto lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, que Dios para todo lo que ha creado, para todos los seres vivos que Él ha hecho, Él se ha encargado de suplir el alimento. Miren, vamos a ver unos versículos de la Biblia que están en Salmos capítulo 104, versículos 25 al 28. Te voy a pedir que los leamos juntos. Dice: allí está el mar, tan inmenso, donde viven tantas criaturas. Hago un paréntesis nada más para decirles que según los estudiosos de los océanos, los oceanógrafos y los que estudian la vida marina, ellos calculan que nosotros solamente conocemos el 5% de las especies que habitan en el mar.
Digo, ahí nada más les doy esto como un paréntesis. O sea, realmente nosotros desconocemos el 95% de la vida que hay en los océanos. Ok, y la Biblia dice, ¿verdad? Ahí está el mar. ¿Cómo dice? Vamos a leer. Ahí está el mar tan inmenso, donde viven tantas criaturas. Hay criaturas grandes y pequeñas, son muchas, imposibles de contar. ¿Verdad? Justo lo que dice la ciencia. Los barcos viajan por el mar mientras juega allí Leviatán, la criatura que tú hiciste. Ahora, ¿qué ser vivo es este Leviatán? Pues sepa la bola, pero seguramente es una ballena o un ser vivo enorme, ¿verdad? Que vive en el mar. Seguimos leyendo. Fíjate lo que dice. Todos ellos dependen de ti. Subráyale eso. Todos ellos dependen de ti. Todos esos seres dependen de Dios para su subsistencia, para su alimentación. A pesar incluso de lo que nosotros los seres humanos hemos hecho para descomponer los océanos y llenarlos de plástico y llenarlos de bolsas y llenarlos de tanta cosa que está destruyendo la vida de los océanos, aún así ellos dependen, dice, de Dios. Sí, vamos a seguir leyendo. Tú les das su alimento en el momento adecuado. ¿Sí? Subraya eso también. Tú les das, dice la Biblia, tú les das su alimento en el momento adecuado. Tú les das y ellos recogen. Abres tus manos y comen hasta quedar satisfechos. Fíjate lo que dice la Biblia. Tú les das y ellos ¿qué hacen? ¿Cuál es su tarea? Recoger. ¿Sí? Ahora, lo mismo sucede con nosotros. Nosotros, ¿verdad? Dependemos de Dios. Por ejemplo, a ver, todos los que hoy están aquí respirando oxígeno, ese oxígeno que respiras, ¿qué empresa lo está proveyendo? No proviene de una empresa, no es de FEMSA, ni de Coca-Cola, ni de Ciel, no es de ninguna empresa. El oxígeno que tú y yo estamos hoy, gracias a Dios, respirando, ya lo dije, es gracias a Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? El cerebro que tú tienes y que está funcionando en este momento y que está procesando toda esta información que yo te estoy dando, ¿ese qué empresa lo creó y te lo proveyó? ¿Apple? No, claro que no. ¿IBM? ¿HP? No. Ni siquiera, ¿verdad? Los que hoy hacen inteligencia artificial. Es un regalo que proviene de Dios. Igualmente, todo el alimento, el diseño que tiene esta tierra es un diseño junto con todos los seres vivos que habitan la tierra, los océanos, todo está diseñado para que tú y yo podamos alimentarnos y quedar satisfechos. Y como dice la palabra de Dios, Dios lo da y nosotros lo que hacemos es recogerlo. Ahora eso es importante, porque a veces cuando hablamos de depender de Dios, nosotros podríamos llegar a pensar que entonces nosotros no vamos a hacer absolutamente nada y nada más vamos a estar, ¿verdad?, a ver qué Dios nos manda. No. Aún con otras especies, Dios dice que Dios da y ellos recogen. Ellos tienen que trabajar. Aún otras especies tienen que hacer algo para recoger lo que Dios les da. Nosotros también. ¿Sí? Hablar de que nosotros dependamos de Dios no quiere decir que nosotros caigamos en una actitud de pasividad y de flojera y que digamos, no, pues ni voy a trabajar, que al cabo Diosito me va a dar. No, claro que no, ¿verdad? Nosotros también tenemos que trabajar. De hecho, la Biblia dice que nosotros no debemos ser flojos y que nosotros debemos de trabajar. Es más, la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él da, pero nosotros tenemos que trabajar para obtener el alimento. Déjenme mostrarles otro versículo que habla acerca de la necesidad que tenemos de trabajar y de no ser flojos. Proverbios 14:23 dice, todo esfuerzo vale la pena, pero quien habla y no actúa, acaba en la pobreza. ¿Sí? Aquel, ¿verdad?, que solamente habla, pero no hace nada. Aquel que es un flojo, ¿verdad?, y que trata, ¿verdad?, de solamente con palabras tratar de hacer las cosas, dice, acaba en la pobreza. ¿Sí estamos de acuerdo?
Pero hay muchos políticos que solo hablan y no trabajan y no están en la pobreza. Bueno, ese es el problema del mundo imperfecto, injusto y corrupto en el que nosotros vivimos, en el que ciertamente hay gente que solo por su labia, por sus palabras, ¿verdad?, convencen a la gente de hacerse ricos, y eso está mal, porque eso se llama corrupción. Ok, lo que la Biblia nos enseña es que nosotros tenemos nuestras necesidades materiales satisfechas, pero también nos corresponde la parte de ponernos ¿a qué? A trabajar, correcto, muy bien. Ahora, ¿qué más representa el pan además de las necesidades materiales de la vida? También representa las necesidades espirituales. ¿Cómo cuáles? La palabra de Dios. La Biblia muchas veces habla del pan para referirse a la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Bueno, pues nada más y nada menos que un libro que nosotros conocemos muy bien, que se llama ¿la qué? La Biblia, la palabra de Dios. Ahí nosotros encontramos las palabras que Dios tiene para nuestras vidas, y que, como la Biblia misma lo enseña, la Biblia es pan para nuestro espíritu, es alimento para nuestra vida. Vamos a ver un versículo que habla acerca de esto. Dice Deuteronomio 8:3. ¿Se acuerdan que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás después de haber estado 40 días ayunando? ¿Ok? Y una de las respuestas que dio Jesús precisamente a Satanás fue: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Ok, esto Jesús lo estaba citando de este versículo que vamos a leer a continuación. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice de la siguiente manera: sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote ¿con qué? Con maná. ¿Qué es maná? Pues es un grupo mexicano de rock. No, pero aquí se está refiriendo a otra cosa. ¿Qué era el maná? Era un alimento que Dios le había provisto a su pueblo mientras ellos estaban en el desierto dando vueltas y vueltas, ¿verdad? Porque así lo hicieron durante nada más y nada menos que ¿cuántos años? Tú sabes la respuesta. ¿Cuánto? 40 años. ¿Ok? Estuvieron, y entonces ellos dijeron: es que no tenemos que comer porque estamos en el desierto. Y Dios les envió alimento y les envió maná. ¿Saben ustedes lo que significa maná? Eran como hojuelas, sí. Eran como cornflakes que Dios mandaba. ¿Ok? Pero ¿qué significa la palabra maná? ¿Alguien sabe? Es una canción que cantan también los Muppets. Maná, 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 maná. No, esa no es. ¿Cómo? El pan que cae del cielo. Ok, estoy de acuerdo. ¿Qué es esto? Eso es lo que significa maná. ¿Y saben por qué se llama maná? Porque cuando empezó a caer ese pan del cielo, los israelitas dijeron: ¿qué es esto? Maná. Y entonces, a partir de ese momento, a ese panecito le llamaron el maná. ¿Sí? Y Dios los alimentó mientras estuvieron en el desierto. Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra: un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. ¿Te imaginas? Hoy hablamos de superalimentos. Un alimento que era enviado directamente por Dios para alimentar perfectamente a su pueblo en el desierto. Ese sí que era superalimento. No es que la quinoa, no. El maná era el superalimento. Sigamos leyendo. Dice así: lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. ¿Sí? En otras palabras, está la parte material, está la parte física, están nuestras necesidades físicas y materiales, pero Dios, al enviar el maná, eso se lo envió a su pueblo para enseñarle que además de las necesidades materiales y físicas que tiene, también tiene necesidades espirituales. Tiene la necesidad, tenemos tú y yo la necesidad de alimentarnos espiritualmente. ¿Y cómo me alimento espiritualmente? Me alimento a través de la palabra de Dios. Ahora, eso no quiere decir que te comas las hojas de la Biblia. Quiere decir que cada vez que tú lees la palabra de Dios, es que hay un cuento, ¿verdad?, que se llama El niño come libros, y por eso me acordé. Lo que quiere decir es que cada vez que tú lees la Biblia, la palabra de Dios, Dios te alimenta espiritualmente.
¿Saben qué es lo grave en México y en muchos lugares del mundo? Que la gente tiene una Biblia en casa y jamás la ha leído. Esa es una catástrofe, ¿sí? Que tengas una Biblia en casa, que la tengas en la sala o en la entrada de tu casa y que solo la tengas ahí como un amuleto que da buena suerte. No, así no sirve de nada, ¿sí? ¿Cuándo es cuando realmente sirve? Cuando diariamente, así como diariamente te echas tus huevitos rancheros, ¿verdad? Como diariamente te echas tus taquitos de chicharrón o tus gorditas de huevo verde, ¿ok? También cada día te alimentas espiritualmente a través de la lectura de la palabra de Dios, ¿ok? Sigamos, ¿a qué más representa el pan además de las necesidades de la vida y la palabra de Dios? También representan el compañerismo y la familia de Dios. Anótalo, el compañerismo y la familia de Dios. El pan, la palabra pan, el concepto de pan, también es utilizado en la Biblia como un símbolo del compañerismo que tenemos dentro de la familia de Dios. Escríbelo ahí en tus notas, el compañerismo que tenemos, ¿verdad? Como familia de Dios, como familia de la iglesia. Ahora, nosotros ya hemos visto que la Biblia claramente dice que la familia de Dios en la tierra es empieza con I, la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Pues toda aquella iglesia que esté conformada por personas que han tomado la decisión de tener a Jesús como su Señor y su Salvador y que han decidido vivir para Él. Esa iglesia es la familia de Dios en la tierra, independientemente de qué apellido tenga, si es pentecostal, metodista, católico, lo que sea, ¿ok? Todas aquellas iglesias en las que las personas tienen a Jesús como su Señor y Salvador forman parte de la familia de Dios. Ahora, ¿y por qué Dios diseñó que hubiera una familia de la iglesia, que hubiera una familia de Dios en la tierra? Porque Dios nos creó a cada uno de nosotros con la necesidad de conectarnos y de estar unidos a otras personas. Dios nos diseñó para que nosotros tengamos la necesidad de socializar, de estar con otras personas, de estar conectados con otros. Necesitamos de los demás en nuestra vida, nos necesitamos unos a otros, ¿ok? Y esto nosotros lo entendemos bien como mexicanos, porque a ver, por ejemplo, si tú tienes un cumpleaños, una boda, o sencillamente quieres pasar un tiempo con tu familia para conocerla, ¿qué hacemos? Los invitamos a comer. La comida es una de las excusas más utilizadas para llevarnos a conocernos y a conectarnos unos con otros y a tener cercanía unos con otros, ¿sí? Y realmente el estar comiendo con otras personas nos lleva a platicar, nos lleva a dialogar y nos lleva a sentirnos más cerca unos de los otros. Ajá. Por eso una de las cosas que hacían en la iglesia primitiva, en la primera iglesia, se reunían constantemente nada más a comer. ¿Se dan cuenta que aquí, por ejemplo, tenemos un ministerio que encabeza Nati, que se llama el Ministerio de Refrigerio, ¿verdad? Y que muchos de ustedes apoyan para que haya algo de comer antes de la reunión y al terminar la reunión. ¿Por qué? Porque la comida siempre sirve de excusa para quedarnos a platicar. Y el hecho de platicar nos ayuda a tener compañerismo. Por eso Jesús también utilizó, ¿verdad? O más bien, por eso en la Biblia se utiliza el pan como un símbolo de compañerismo y de familia de Dios. Miren, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto. Primera a los Corintios 10:16, dice así: y cuando partimos el pan, también participamos todos del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? No es un panecito, no es una oblea, es la iglesia. El cuerpo de Cristo es nada más y nada menos que la iglesia, la familia de Dios en la tierra. ¿Y quién es la cabeza de ese cuerpo? Según la Biblia, Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora,
fíjate bien, nosotros por eso también celebramos algo que llamamos, hay muchas formas de llamarle, la comunión, la Santa Cena, la Eucaristía. ¿Saben lo que significa la palabra Eucaristía? Significa, le doy un punto al que me lo diga, no, un café al que me lo diga, no, significa acción de gracias. Eso es lo que significa Eucaristía, ¿verdad? Y que Jesús nos enseñó a acercarnos a Él y cenar con Él en un simbolismo que hay ahí en la Santa Cena, para darle gracias, para expresarle nuestra gratitud. ¿Se acuerdan que Jesús esto lo instituyó justo la noche en la que iba a ser arrestado? Él se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua, y al estar tomando la Pascua, Él cenó con sus discípulos y les dio una serie de instrucciones. Vamos a ver, ahí dice 1 Corintios 10:16, y cuando partimos el pan, se está refiriendo a ese momento en el que tenemos la Santa Cena, también participamos todos del cuerpo de Cristo. En otras palabras, tenemos compañerismo, tenemos comunión unos con otros y también con Jesús. Por cierto, nosotros en el Centro Bíblico celebramos la Santa Cena cada primer viernes de mes. ¿Y saben qué? Este próximo viernes es primer viernes de mes. Entonces, les invito a todos para que vengan a las 7:30. ¿Y qué hacemos en ese tiempo? Le cantamos a Dios y le damos gracias y le decimos que le amamos. Y luego tomamos la copa de jugo y luego tomamos el pan y lo hacemos como un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros? Murió en una cruz y resucitó al tercer día. ¿Ok? Muy bien, cuarto simbolismo. Ok, el pan también puede representar nuestra salvación en Jesús. Ok, ahora fíjate bien. Con estos primeros tres símbolos que ya estudiamos ahorita, nosotros podemos entender entonces que cuando la Biblia utiliza la palabra pan, se puede estar refiriendo a nuestras necesidades materiales físicas, se puede estar refiriendo a nuestras necesidades espirituales y se puede estar refiriendo a nuestras necesidades relacionales de compañerismo. ¿Ok? Pero también se puede estar refiriendo a nuestra salvación en Jesús. En otras palabras, todas las necesidades que nosotros tenemos, todas y cada una de ellas, pueden ser suplidas por Dios. ¿Tienes una necesidad emocional? Él la puede suplir para ti. ¿Tienes una necesidad espiritual? Él puede suplir esa necesidad. ¿Tienes una necesidad financiera? Él lo puede suplir para ti. ¿Tienes una necesidad intelectual? Él puede suplirlo para ti. Él puede suplir todas y cada una de tus necesidades. Vean el siguiente versículo, Lucas capítulo 22, versículo 19. Vamos a ver otro versículo que habla también de la Santa Cena. Vamos a leerlo juntos. Lucas 22, 19 dice: entonces Jesús tomó pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a los apóstoles y dijo: este pan es mi cuerpo que doy por ustedes, cómanlo como recordatorio. Subrayen donde dice cómanlo como recordatorio. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, la Eucaristía, la comunión, como la queramos llamar, Él dijo que esta cena es un símbolo, es un memorial, es un recordatorio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí lo dice ahí la Biblia? No, no lo dice. Cómanlo como recordatorio. ¿Ok? No hay tal cosa como que el pan se convierta en el mismísimo cuerpo de Cristo. No hay tal cosa, no lo enseña la Biblia en ningún lado, que el vino se convierta en sangre. No hay ningún lado en la Biblia. Todo lo que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, en los evangelios, tiene que ver con la cena del Señor como un simbolismo, como un recordatorio. Si no, vean lo que dice este versículo. Jesús les dice: este pan es mi cuerpo que doy por ustedes. Pregunto, ¿Jesús ya había muerto en la cruz cuando dijo esto o no? No, estaba por ser arrestado y al día siguiente iba a ser crucificado. ¿Sí? ¿Ocurrió ahí algún tipo de milagro, verdad, en el que el pan cambiara carne humana? Claro que no, porque ellos ni siquiera estaban entendiendo bien lo que Jesús estaba diciéndoles, porque Jesús todavía ni moría. Y por eso Jesús claramente dice:
cómanlo como un recordatorio. Ahora, para nosotros es muy importante tomar la Santa Cena, ¿ok? Pero sobre todo algo que es sumamente importante es que todos nosotros podamos entender que sea cual sea la necesidad que nosotros tengamos en nuestra vida, el que puede suplirla completamente, perfectamente es Dios. Es el único que puede hacerlo. Y que es un asunto de fe, un asunto de fe. Ahora, muchos de nosotros nos han enseñado que fe es sinónimo de religión, pero no es cierto. La fe no es sinónimo de religión, la fe es algo que usamos todos los días. Por ejemplo, los científicos, cuando hacen investigación, tienen fe en que sus investigaciones son correctas. Y eso no tiene nada de religioso, ¿o sí? Cuando el doctor te dice, usted lo que necesita para aliviarse de la panza es tomarse este tratamiento, tú tienes fe en el tratamiento del doctor. ¿A poco no? Es más, tienes fe en el doctor, por eso vas con el doctor y estás dispuesto a pagar lo que te cobra el doctor. ¿Por qué? Porque tienes fe en el doctor. ¿Eso es religioso? Nada de religioso. Cuando decimos que es cuestión de fe, lo que estamos diciendo es que tú confías en algo o confías en alguien. Es como en el matrimonio, ¿verdad? Uno confía en el cónyuge, tiene fe en el cónyuge. Por eso hablamos de fidelidad, de ser fiel. Porque la fidelidad o tener fe tiene que ver con la confianza y no tiene que ver con religión. La fe no es un asunto religioso, pero nosotros sí tenemos que tomar una decisión en quién vas a confiar para suplir tus necesidades. O te lo voy a decir de otra manera, ¿en quién vas a tener fe para suplir tus necesidades? ¿En ti mismo? Hoy nos enseñan, tú resuélvelo todo tú mismo. Y nos enseñan a ser muy orgullosos. Y nos enseñan a decir, yo lo puedo resolver todo, yo puedo tener las respuestas para todo. Pero ¿sabes qué? Eso es falso. Nosotros necesitamos confiar más bien en Dios, porque Él es el único que tiene los recursos y tiene la capacidad para realmente satisfacer todas las necesidades. Necesidades emocionales, mentales, intelectuales, espirituales, físicas, materiales, sexuales, etcétera, etcétera. Todas las necesidades. ¿Ok? Ahora, esto quiere decir entonces que lo que Dios espera que tú y yo hagamos es que dependamos de Él. ¿Sí? Insisto, nosotros vivimos en una cultura que nos enseña a ser independientes. No, tú lo puedes resolver solo. No necesitas de nadie más para resolverlo. Pero Dios dice lo contrario. Dios dice que más bien nosotros debemos de ser dependientes. Esa es una idea contracultural. ¿Por qué? Porque hoy nos dicen, sé independiente. Pero Dios dice, no, sé dependiente. ¿Dependiente a quién? A Dios. ¿Sí? Para todas tus necesidades. Por eso Él dijo, cuando ustedes oren, vayan con el Padre y díganle, danos hoy nuestro pan cotidiano. Dependo de ti para tener mis necesidades resueltas. Ahora, déjame enseñarte ahora qué significa depender de Dios. ¿Qué significa realmente depender de Dios? Déjame darte 3 respuestas. ¿Qué significa depender de Dios? Primeramente, depender de Dios significa tener a Dios como la fuente de todo. No le puse ahí en la diapositiva de todo, pero tú se la puedes agregar. Tener a Dios como ¿qué? Como la fuente de todo. A veces cuando mis estudiantes hacen trabajos de investigación o les pido, ¿verdad?, que citen algo, les digo, ¿y cuál es tu fuente? Ajá, ¿qué quiere decir eso en ciencia? ¿Qué quiere decir? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién dijo eso? ¿De qué investigación lo sacaste? Ok, cuando nosotros dependemos de Dios, también implica que yo reconozca que tenga a Dios como la fuente, como el origen de todo lo que tengo. ¿Sí? De todo. Por eso el Padre Nuestro, esta parte del Padre Nuestro dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que aprender acerca de cómo Dios es la fuente de todo. Porque insisto, nosotros vivimos en una cultura occidental en la que se nos dice, todo lo que tienes es producto de tu esfuerzo, es producto de tu inteligencia, es producto de tus habilidades, es producto de tus grandes competencias. Y hoy hay mucha gente, ¿sí?, que presume que todo lo que tiene y todo lo que ha logrado, lo ha logrado por sí misma, por sí sola. Es que yo. Pero ¿sabes qué?
muchas de las cosas que realmente nosotros utilizamos no provienen de nosotros mismos. Por ejemplo, hace rato te preguntaba, ¿quién te dio el cerebro que tú utilizas? Ese no lo hiciste tú. Eso tú lo tienes de parte de Dios. ¿Quién te ha dado la salud que tienes hoy? ¿Quién te ha dado la energía, la fuerza que tienes hoy en día? ¿Quién te ha dado los años que tú tienes hoy? Eso proviene única y exclusivamente de Dios. Y hoy nos están enseñando a que nosotros neguemos y que digamos, no, eso es orgullo, ¿verdad? Todo lo que yo tengo lo he logrado por mi propio mérito, por mi propio esfuerzo. Por eso, si yo voy a depender de Dios, necesito reconocer que Él es la fuente de todo lo que tengo, ¿ok? Y eso implica también reconocer lo que vas a escribir ahí a continuación en tus notas, que todo es un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios. ¿Quién te dio la vida? La Biblia dice que es un error pensar que nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Eso lo dice en Salmos capítulo 100. ¿Sí? ¿Quién te dio la vida? Tu vida proviene de Dios. Y como recordábamos esta semana, Él tiene tus días de tu vida contados. Y Él sabe cuántos años te va a dar. A algunos les va a dar unos años y a otros nos va a dar otra cantidad de años. Pero todo lo que tenemos, todo es un regalo de Dios. En las conferencias pasadas yo les mostraba un versículo que está en Santiago capítulo 1 versículo 17, ya no lo puse ahí por espacio, pero ese versículo dice que todo lo bueno que tú y yo hemos recibido, todos los dones y regalos que nosotros hemos recibido son provenientes de Dios. ¿Sí? Toda buena dádiva, todo don perfecto provienen de lo alto, ¿ok? Si tú y yo dependiéramos únicamente de lo que este mundo produce, tú, ¿verdad? Lo único que podrías esperar es muerte, destrucción, injusticia, corrupción, criminalidad, inseguridad, todo lo que estamos viendo que hay en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de este mundo en el que vivimos. ¿Cómo es posible que en este mundo corrupto, caído, roto, nos pasen tantas cosas tan buenas? Eso es solamente porque hay un Dios que es bueno y que nos bendice a todas las personas. ¿Sí? Por eso este versículo de Santiago 1:17 lo dice. Todo lo que nosotros tenemos que es bueno proviene de Dios. ¿Sí? Cuando la gente te pregunte, ¿dónde está Dios cuando pasan tantas cosas malas? Tú tienes que hacerle ver, estás haciendo mala pregunta. La pregunta no es esa, la pregunta es al revés. Es, ¿cómo si vivimos en un mundo malo y caído, cómo es posible que pasen tantas cosas buenas? Y la respuesta es, porque todas las cosas buenas que pasan en este mundo malo provienen de Dios, son un regalo de parte de Dios. La Biblia dice, tus hijos, tu familia, tus padres, todo eso es un regalo de Dios. Ok, otra cosa también que tenemos que aprender de cómo Dios es la fuente de todo es que no hay nada que necesite que Dios no pueda suplir. En otras palabras, lo digo de otra manera, todas mis necesidades pueden ser suplidas por Dios porque Él tiene la capacidad para suplirlas. ¿Sí? No hay nada que yo necesite que Dios no pueda suplir. ¿Qué vas a necesitar el resto del año? Sepa la bola. No sabemos. No sabemos qué vamos a necesitar. No sabemos qué tipo de situaciones vamos a vivir. Pero lo que sí podemos estar plenamente seguros es que sea lo que necesitemos, Dios lo puede suplir. Él tiene la capacidad para hacerlo. Mira lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 4 versículo 19, dice, este versículo me encanta, ¿verdad? Es uno de los versículos que hay que aprender de memoria, que nos ayude a recordar esta promesa de parte de Dios. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ustedes saben quién es la persona más rica en el planeta en la actualidad? ¿Quién? No, la persona que vive aquí en la tierra. ¿Quién es la persona más rica? ¿Quién es? ¿Quién? Elon Musk, pues uno de los más ricos. ¿Quién más? Estaba Bill Gates antes, ¿no? Que era también muy rico. ¿Ok?
Hay mexicanos que son sumamente ricos, como Carlos Slim, sí, como Ricardo Salinas Pliego. Son personas muy, muy ricas. Ok, si nosotros pusiéramos a todos los ricos, más ricos de este planeta juntos, con toda su riqueza, y los comparamos con las riquezas que Dios tiene, ¿quién gana? Dios es dueño del sistema solar, por ejemplo. Dios es dueño del planeta. Dios es dueño, el otro día estaba escuchando que hay un planeta en el sistema solar donde llueven diamantes, no me acuerdo cuál es, si es Neptuno o Saturno o no me acuerdo, pero uno es, yo decía, oh, qué cosas, o sea, llueven diamantes, pues hay que ir, ¿verdad? No, pues si no podemos ir ni a la luna, pero es de Dios. Sí, y ahora con los nuevos telescopios, ¿verdad? Que hay, que están en órbita, y nosotros vemos esas imágenes espectaculares de estrellas, todo eso le pertenece a Dios. Dios es sumamente rico, es el más rico. Y la Biblia, fíjate lo que dice: mi Dios proveerá todas las necesidades que ustedes tengan conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él tiene la capacidad para suplir todas tus necesidades. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, otra cosa también que es importante es que hay suficiente para todos. Dios puso en este planeta Tierra suficiente para que las necesidades de todos sean satisfechas. Paco, ¿y entonces por qué hay tantos pobres? ¿Por qué hay tanta gente que vive en pobreza? Fíjate bien, Dios ha puesto lo necesario para que todos viviéramos bien en esta tierra. El problema es que nosotros los seres humanos, como somos malos y codiciosos, hay gente que ha acaparado más riqueza de la que necesita. ¿Sí? De hecho, de acuerdo a datos del Foro Económico de Davos, que se celebra cada año en el mundo, ¿sí?, se ha reconocido que menos del 1% de la población del planeta acapara más del 99% de la riqueza. Eso quiere decir entonces que más del 99% de la población vive con menos del 1% de la riqueza que hay en el planeta. Eso es una gran desigualdad. Pero eso no es algo que Dios diseñó así. Eso es resultado de la codicia humana, de la maldad humana. Yo quiero más, 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 más. Que los demás, si los demás se mueren de hambre, a mí me vale un cacahuate, yo voy a acaparar más y más riqueza. Y esa es mucho la mentalidad que algunas personas incluso llegamos a tener. Ahora, otra cosa también, ¿verdad?, que implica entender que Dios es la fuente de todo, es que Dios quiere darnos lo que necesitamos. Escríbelo ahí en tus notas. Primero, todo es un regalo de Dios, no hay nada que necesite que Dios no pueda suplir. Dios quiere dártelo. ¿Darte qué? Pues lo que necesitas. Lo que sea que tú necesitas, Dios quiere dártelo. Dios no es egoísta como nosotros sí somos egoístas. Dios quiere darte lo que tú necesitas. Mira lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 11. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. ¿Sí? Si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas, Dios, que es bueno y perfecto, claro que Él está en la posibilidad de dar cosas buenas a los que lo pidan. Otra cosa también que es importante que aprendamos: Él me está esperando. Escríbelo, Él me está esperando. A ver, Paco, tú acabas de decir que la Biblia dice que Dios puede suplir todas mis necesidades. Y no solamente que Él puede, Él quiere. Y entonces, ¿por qué? Explícame, Paco, ¿por qué entonces mis necesidades no están resueltas? ¿Por qué tengo tanta necesidad? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque hay algo que yo tengo que hacer. Hay algo que me corresponde a mí hacer. Y Él está esperando a que yo haga lo que a mí me corresponde hacer. ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Vamos a ver lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que me corresponde hacer a mí? Santiago capítulo 4 versículo 2. Vamos a leerlos juntos, vamos a leerlo fuerte. Dice: ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. ¿Alguien se identifica con eso? Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean.
Fíjate lo que dice a continuación y deberías de subrayarlo. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden. ¿A quién? A Dios. ¿Sí? ¿Qué está esperando Dios que hagas con tus necesidades? Que hables con Dios y que se las pidas. El problema, insisto nuevamente, es que nosotros hemos sido enseñados a ser bastante, empieza con O, orgullosos. ¿Y qué dice el orgulloso? No, 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 claro que no. No necesito que nadie me ayude, no necesito que Dios me ayude, yo lo puedo resolver. Para eso tengo mis grados académicos, para eso tengo tanta inteligencia, por eso tengo tanta influencia. Yo lo puedo resolver por mi cuenta. Eso es lo que dice el orgulloso. Pero el orgulloso no va a recibir lo que necesita. ¿Por qué? Porque Dios espera que tú y yo se lo pidamos a Él. ¿Sí? ¿Has escuchado, por ejemplo, de alguien que diga, yo me voy a casar con fulanito, me voy a casar con fulanita porque él o ella realmente van a satisfacer todas mis necesidades? Y sopa, se casan y ¿qué es lo que descubren? Pues que no solamente no suple tus necesidades, sino que además la otra persona te exige a ti que supla sus necesidades que tú ni tenías consideradas. Eso es lo que pasa. Por eso es un error cuando alguien dice, yo me voy a casar con fulanito o fulanita para que satisfaga mi necesidad de felicidad. No, hombre, al contrario, va a satisfacer tu infelicidad, va a hacerte infeliz. ¿Por qué? Porque el único que realmente puede satisfacer todas tus necesidades materiales, físicas, sociales, relacionales, emocionales, sexuales, etcétera, etcétera, es Dios. Ahora, déjame cerrar este primer punto con una pregunta. ¿Cuál es tu fuente de todo? ¿Cuál es? ¿Tu dinero? ¿Tu trabajo? ¿Tu posición social? ¿Cuál es la fuente de todo? ¿El gobierno? Antes había un partido político, ¿verdad?, que tenía su publicidad y que decía, si el gobierno no te lo da, que te lo pague. Bueno, hay muchos que dicen eso. Pues que el gobierno me lo dé. ¿Es el gobierno la fuente de todas tus necesidades? Déjame decirte algo que es para tu beneficio. El único que puede realmente y quiere satisfacer tus necesidades es Dios. ¿A quién estás dejando? ¿Estás esperando que tu cónyuge sea quien supla todas tus necesidades? Te va a fallar, te vas a decepcionar. Por tu beneficio, deja que Dios sea la fuente de todo. Número dos, ¿qué más significa depender de Dios? Ya vimos el punto número uno. Primero, tener a Dios como la fuente de todo. Número dos, buscar un día a la vez. Escríbelo. Buscar un día a la vez. Si yo realmente voy a depender de Dios, entonces voy a buscar que esas necesidades sean satisfechas un día a la vez. ¿Cómo dice esta frase del Padre Nuestro? Dice, danos hoy, ¿cuándo? Hoy. Así decía un presidente de México, ¿verdad? Muy famoso. Hoy. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Cuándo? Hoy. ¿Sí? ¿Te fijas que el Padre Nuestro no dice, danos el pan de la semana, danos el pan del mes, danos el pan de todo el año? No, Jesús nos enseñó a pedirle que el pan sea suplido. ¿Quieren que lo diga otra vez? Hoy. ¿Sí? Que sea suplido hoy. Por eso Él nos enseña que si yo voy a depender de Dios, yo voy a buscar que mis necesidades sean satisfechas hoy, confiar hoy. Ahora, ¿cómo se hace eso? Hay un versículo en la Biblia que nos dice que hay 4 cosas que nosotros hacemos para depender que Dios supla nuestras necesidades el día de hoy. Está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 8. Y dice de la siguiente manera, ahí está la respuesta. ¿Cómo le hago para buscar que mis necesidades sean satisfechas por parte de Dios hoy? Vamos a leerlo. Dice, te voy a ir pidiendo que los vayas subrayando y ahorita las vamos a ver. Ok, primero dice, no se preocupen por casi nada. No, eso no dice. ¿Qué dice?
No se preocupen por nada. Subráyale y ponle número 1. Ahí está la respuesta, número 1. No se preocupen por nada. Seguimos leyendo. En cambio, oren por todo. Subraya oren por todo y ponle número 2. Ahí está la respuesta, número 2. ¿Qué significa buscar que mis necesidades sean satisfechas el día de hoy? Primero, no te preocupes por nada, número 1. Número 2, ora por todo. Seguimos leyendo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Subraya donde dice denle gracias por todo. Y le ponen número 3. Denle gracias por todo. Número 3. Y luego dice, versículo 8. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Subrayen la última frase. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y ahí pónganle número, ¿qué número sigue? 4. Así están poniendo atención. Número 4. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ok, entonces, a ver, a la pregunta, ¿qué significa que yo busque en Dios que mis necesidades sean satisfechas? Hoy significa 4 cosas. Primero, que no me voy a preocupar por nada. Número 2, voy a orar por todo. Número 3, le voy a dar gracias a Dios por todo, dicen todo, ¿sí? Ya me ando equivocando. Ajá, denle gracias dice por todo lo que Él ha hecho. Y finalmente, número 4, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Ahora vamos a desglosar cada uno de estos muy rápidamente. Primero, lo primero que dice este versículo es, anótalo, no te preocupes por nada. Anótalo. No te preocupes por nada. ¿Sí? Eso es lo primero, no te preocupes por nada. ¿Hay alguien aquí que sea preocupón o preocupona? No levante la mano, nada más pregunto. ¿Sí? Fíjate bien, nosotros, como ya lo decíamos en conferencias anteriores, hemos sido educados para vivir estresados. Y parte del estrés es provocado por vidas llenas de ansiedad. Ansiedad es una palabra muy elegante para referirnos nada más y nada menos que a la palabra preocupación. ¿Y qué dice Dios que debemos de hacer? ¿Debemos de preocuparnos o no? ¿O sí debemos de preocuparnos? ¿Debemos de preocuparnos o no? ¿Qué dice? Ahí lo dice la Biblia. ¿Sí o no? No. Y dice, no te preocupes por nada. ¿Qué incluye nada? Pues lo mismo que incluye todo, o sea, nada. ¿Me debería yo de preocupar por cómo voy a pagar la colegiatura este mes? No. ¿Debería de preocuparme de cómo voy a llegar al final de la quincena? No. ¿Debería de preocuparme por esto y por aquello y por tantas cosas que nos preocupan? Y la respuesta es no. Ahora, fíjate bien. Esto es un mandato de parte de Dios. El mandato dice, no te preocupes por nada. ¿Y sabes una cosa? Es uno de los mandamientos que todos desobedecemos. ¿Por qué? Pues somos bien preocupones. Y nos preocupamos todos los días, andamos preocupados si no es de una, es de otra o es de otra cosa. La verdad es que no preocuparse de nada es algo sumamente difícil de hacer. Es más fácil no matar, es más fácil no adulterar que no preocuparse por nada. Es bien difícil no preocuparse, porque es algo que hacemos todo el tiempo. Pero mira lo que dijo Jesús en Mateo 6:34. Vamos a leerlo juntos. Dice, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. ¿Ok? Entonces fíjate bien, no te preocupes por el día de mañana. Todos entendemos lo que es la preocupación, ¿verdad? Preocupación quiere decir, la misma palabra lo dice, preocupación. ¿Qué quiere decir preocupación? Que me ocupo hoy de lo que va a pasar mañana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Ok, cuando yo me ocupo de lo de hoy, eso se llama ocuparse. Cuando yo me preocupo, quiere decir que me ocupo hoy de lo que todavía ni siquiera pasa. ¿Sí estamos de acuerdo? Y Jesús dice, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Ok, ¿eso qué quiere decir? Que tú no te preocupas hoy. ¿Cuándo te preocupas? Mañana. Nomás que cuando llegue, ¿mañana qué día es? Lunes. Ok, mañana lunes te puedes preocupar por lo del lunes, que en realidad no es preocuparte porque ya es lunes, es ocuparte. Te ocupas de lo del lunes, ¿ok? Si te quieres preocupar, espérate al martes. ¿Sí? Nada más que cuando llegue el martes, te vas a ocupar de lo del martes. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Te vas a preocupar por lo del miércoles? Sí, pero el miércoles. ¿Sí estamos de acuerdo? Nada más que cuando llegue el miércoles, ya no te estás preocupando, te estás ocupando. Este es un juego de palabras. Lo único que quiere decir Jesús es, ocúpate de lo de hoy, no de lo del mañana ni lo del otro día. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, yo no estoy diciendo que no planifiquemos, porque esa es otra historia completamente diferente. ¿Ok? La preocupación es cuando tú te vuelves ansioso porque no sabes cómo vas a resolver algo que todavía ni siquiera está aquí, está en el futuro. Eso no es lo mismo que planificar, porque nosotros podemos hacer planes, planes de vacaciones, planes de estudiar algo, etcétera, etcétera. ¿Ok? La preocupación es cuando tú te llenas de ansiedad por algo que ni siquiera ha ocurrido, y que eso es lo dañino para nuestra vida. Ahora, a ver, si la Biblia dice en más de una ocasión, no te preocupes por nada, si yo me preocupo, pregunto, ¿estoy pecando, sí o no? O sea, ¿estoy desobedeciendo a Dios, sí o no? No los oigo. Si Dios dice, no te preocupes por nada, y yo me preocupo, ¿estoy desobedeciendo, sí o no? Sí. Y si estoy desobedeciendo, estoy pecando contra Dios. La preocupación es un pecado. ¿Sí estamos de acuerdo? La preocupación es un pecado. ¿Por qué es un pecado? Te voy a explicar por qué la preocupación es un pecado. Porque es un insulto contra Dios. No sé si lo quieras anotar ahí en algún lado, porque eso es muy importante. La preocupación es un pecado porque la preocupación insulta a Dios. ¿Sí? A ver, ¿hay aquí alguien que sea papá? Levante la mano el que sea papá. Todos los que son papás. Ok, todos los que somos papás, tenemos hijos. Yo tengo hijos pequeños, ¿verdad? Uno de 6 años, otro de 9 años. Imagínate que mis hijos empezaran a llorar en la tarde de un día determinado, por ejemplo mañana o hoy, y les digo, ¿por qué lloras, hijo? Es que no sé qué vamos a cenar hoy. ¿Cómo que no sabes qué vamos a cenar? Yo te voy a hacer la cena, hijo. No, tú no eres capaz de hacerme de cenar. Tú eres incapaz de hacerte cargo de mi cena. Por eso lloro, porque me voy a quedar sin cenar. Mi pregunta es, ¿no te sentirías un poco insultado que tus hijos te consideren incompetente para hacerte cargo de la cena, que si eres capaz de hacerte cargo? Pues sí, ¿no? Bueno, cada vez que yo me preocupo, el mensaje que le estoy diciendo a Dios es, Dios, tú eres incompetente para suplir mis necesidades. Ni puedes ni quieres. Es más, cada vez que yo me preocupo, lo que le estoy diciendo a Dios es, y niego tu bondad, y niego tu amor, y niego tu cuidado, y niego tu compasión, y niego tu misericordia. Es más, niego que existes. Es más, a lo mejor ni existes, y por eso me voy a quedar aquí esperando a que tú me ayudes o a que satisfagas mis necesidades. ¿Saben qué es en realidad de la preocupación? Es ateísmo en la práctica. Es decir, Dios ni existe. Dios ni siquiera es capaz de ayudarme. Y por eso yo lo tengo que resolver a mi manera. ¿Y cómo lo resuelvo? Preocupándome. A ver, te hago una pregunta. ¿La preocupación alguna vez te ha ayudado a resolver algún problema? Y la respuesta es clara. No. La preocupación lo único que hace es enferma tu mente y enferma tu corazón y enferma tu cuerpo.
Hay personas que al experimentar ansiedad todos los días en gran intensidad, están enfermos de la panza. Les da la gastritis, les da la colitis, tienen problemas cardíacos, están todo el tiempo distraídos pensando, no pueden ni siquiera dormir tranquilos porque la preocupación no los deja dormir. No le dé codazos a nadie. ¿Sí? Es importante que lo sepas. Nosotros no fuimos diseñados para preocuparnos. Fuimos diseñados para depender de Dios. Y cuando yo dependo de Dios, entonces Él puede suplir mis necesidades. B, vamos al punto B, ¿ok? Primero, no te preocupes por nada. B, ora por todo. Ora por todo. Es lo que dice el versículo. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Y eso es algo que me encanta de la Biblia. Cada vez que Dios te dice, no hagas esto, siempre te dice, en lugar de eso que no vas a hacer, haz esto otro, ¿ok? Y aquí hay un sustituto para la preocupación. ¿Cuál es el sustituto para la preocupación? Ora. ¿Te acuerdas que ya te expliqué que no es lo mismo orar que rezar? Orar es cuando tú vienes delante de Dios y le dices, Padre, necesito dinero para pagar esto. Padre, necesito tu ayuda para que le des salud a mis hijos. Padre, necesito esto y aquello. Y tú oras a Dios por todo. Ahora, fíjate bien, cuando tú oras, ya no te preocupas. ¿Sí? Si tú te preocupas, si tienes tiempo para preocuparte, significa que no has tomado tiempo para orar. ¿Sí? Si tú no estás orando, entonces tienes todo el tiempo para preocuparte. Es un sustituto, o es una o es otra. O oras o te preocupas. Mira lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 32. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó en la cruz a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? El problema más grande que Dios ha resuelto para nosotros es la salvación. El que ya no viva separado de Dios a causa del pecado. Ese es el más grande problema que tenemos los seres humanos. Y ese ya lo resolvió Dios. Es el más grande problema. Ahora, te pregunto, si Dios ya resolvió el más grande problema que tenemos los seres humanos, ¿tú crees que todos los demás problemas sean difíciles para Él? Son insignificantes. Son cualquier cosa. Si Él ya pudo resolver el más grande problema que tenemos los seres humanos. Vamos al siguiente. Dale gracias en medio de todo. Dale gracias en medio de todo. Dale gracias a Dios en medio de todo. Dale gracias en medio de todo. Subraya en, donde dice en medio de todo. Dale gracias en medio de todo. Fíjate bien, porque hay cosas que, por ejemplo, nosotros no le vamos a dar gracias por ciertas cosas. Por ejemplo, no le vamos a dar gracias porque me enfermé de cáncer. No le vamos a dar gracias por un accidente. No le vamos a dar gracias por un fallecimiento. No le vamos a dar gracias por eso. Le vamos a dar gracias en medio de eso. Sí, estamos de acuerdo, porque hay cosas que son malas, pero en medio de esas cosas que son malas, nosotros podemos expresarle a Dios nuestra gratitud, tal y como nos enseña la palabra de Dios. La Biblia dice en Salmo 71:15, todo el día anunciaré con mis labios que tú nos has salvado y nos has hecho justicia. ¿Sí? Y eso es algo muy importante, darle gracias a Dios en medio de cualquier situación. Eso nos va a ayudar a reducir el estrés y a tener vidas más saludables. Siguiente punto que dice el versículo: piensa en las cosas correctas. Piensa en las cosas correctas. Piensa en las cosas correctas. Y es como termina el versículo de Filipenses, diciendo: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de confianza. Piensa en las cosas correctas. ¿Ok? Fíjate bien,
Dios dice que nosotros debemos de administrar nuestros pensamientos. En otras palabras, nosotros debemos de asumir el control de lo que pensamos y de lo que no pensamos. Debemos de asumir el control de lo que permitimos que nuestra mente procese y de lo que no vamos a permitir que nuestra mente procese. Ahora, la Biblia dice que nos debemos de enfocar en ciertas cosas. ¿En qué cosas? Mira, vamos a regresar rápidamente al versículo de Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8. En la última parte, lo tienen ahí un poquito atrás, justo después del punto número 2, donde dice: concéntrense en todo lo que es verdadero. Les voy a pedir que vayan subrayando el criterio que debemos de utilizar para saber en qué pensar. Fíjate bien, concéntrense en todo lo que es verdadero. Subrayen verdadero. ¿Ok? Yo solamente voy a permitir que mi mente procese la verdad. La mentira y el engaño no. ¿Ok? Siguiente. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero. Todo lo que es honorable. Subrayen honorable. Honorable. En otras palabras, todo aquello que es digno de honor. ¿Ok? Otra vez, porque los veo que algunos están buscando el versículo. Ese versículo ya lo leímos. Está justo después del punto número 2. Ahí está. Me estoy regresando tantito nada más para ver el criterio, rápidamente. ¿Sí? ¿Ya lo ubicamos? Perfecto. Ok, fíjate bien. Dice, concéntrense en todo lo que es verdadero. Ok, entonces me voy a enfocar solo en la verdad. Dice, todo lo honorable, todo lo que tenga honor, todo lo justo, todo lo que es correcto, todo lo puro, lo impuro no, ok, lo puro, lo bello, lo admirable, excelente y digno de alabanza. ¿Dónde vas a encontrar pensamientos que tengan esas características? Te voy a decir dónde, es el único lugar donde lo vas a encontrar. ¿En dónde? ¿En Netflix? No. ¿En Disney Plus? No, hombre, menos. ¿Sí? ¿En HBO Max? No. En la Biblia. El único lugar donde vas a encontrar pensamientos que tengan todas estas características es en la Biblia. ¿Sí? ¿Y entonces por qué pasamos más tiempo en Netflix? Pues no sé. Tanta mentira, tanto engaño, tanta cosa deshonrosa, impura que ahí se presenta. ¿Sí se dan cuenta? La Biblia dice que nosotros debemos de administrar nuestros pensamientos. Ve el siguiente versículo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. ¿Cuántos de nosotros necesitamos paz en nuestra mente? No levantes la mano. ¿Cuántos de ustedes necesitan paz en su corazón? Aquí está la clave. La Biblia dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en el gobierno. No, a los que confían ¿en quién? En ti, en Dios. A todos los que concentran en ti sus pensamientos. En otras palabras, todos aquellos que intencionalmente, voluntariamente enfocan sus pensamientos en Dios, no en todas las cosas que salen en todos otros lados, que nos llevan, ¿verdad?, a la destrucción. Ahora, déjame cerrar este punto número 2 con una pregunta. ¿En qué se concentra tu mente? ¿En qué está toda tu mente pensando todo el tiempo? Dinero, dinero, dinero. Sexo, sexo, sexo. ¿Verdad? Codicia, codicia, envidia, envidia, envidia. ¿Ok? Concentra en lo que dice la Biblia. Piensa en las cosas correctas. Muy bien, y vamos al último punto. ¿Qué significa depender de Dios? Ya dijimos, tener a Dios como tu fuente de todo. Número 2, buscar que Él supla tus necesidades un día a la vez. Número 3, comparte todo lo que te dé. Ese es el último punto. Comparte todo lo que te dé. Todo lo que Él te dé, compártelo. Y algo que vamos a aprender el día de hoy es que todo lo que Dios te ha dado hasta el día de hoy, te lo ha dado no para ti solito, no para que tú lo acapares, sino para compartirlo con otras personas, con tus familiares, con personas en necesidad. Por eso, fíjate bien, en la oración dice: danos. ¿Por qué habla en plural? Danos nuestro pan cotidiano. ¿Por qué no dice: dame hoy a mí mi pan nada más para mí? ¿Por qué habla en plural? Nuestro. Porque Él espera que lo que nosotros recibimos no sea nada más para mí, es también para compartir con los demás.
Ahora, ¿qué significa esto de compartir todo lo que Dios me da? A ver, escríbelo. Primero, que lo que Dios me da, lo quiere dar a través de mí. Él es la fuente de todo, pero yo soy también un canal a través del cual la bendición de Dios no solamente me llega a mí, sino que también les llega a los demás. Lo que Dios me da, lo quiere dar a través de mí. Todo lo que yo recibo de parte de Dios, Él quiere también que yo lo comparta a otros a través de mi vida. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, ¿cuál es la palabra clave cuando hablamos de amor? Hoy, por ejemplo, se utiliza la palabra amor, es utilizada también de una manera bastante despectiva, y se le está tratando de quitar el valor original a la palabra amor. Y de hecho, ¿verdad? Muchos activistas, cuando salen en marchas y sus pancartitas y todo esto, una de las pancartas favoritas que he visto recientemente es una que dice: amor es amor. ¿Eso qué quiere decir? Nada, no quiere decir nada. Es como si yo digo, ¿verdad? Una licuadora es una licuadora. Ah, pues mira qué interesante, qué profundo concepto. ¿Sí? Una llave es una llave. ¿A poco? Ok, todo esto lo están manejando como un discurso intencional, ideológico, falso, para disminuir, quitarle el significado real a la palabra amor. Porque ¿sabes qué? Nosotros encontramos el verdadero significado de la palabra amor en la Biblia, en la palabra de Dios. Y amor, si ustedes por ejemplo conocen lo que dice Juan 3:16, ahí está claramente definido lo que es el amor. Dice, ¿cómo dice Juan 3:16? A ver, alguien ayúdeme porque a mí ya se me borró el cassette. ¿Qué dice? A ver, Nati, usted se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el versículo más conocido de toda la Biblia. Juan 3:16. Si tú no te lo sabes de memoria, apréndetelo de memoria. Porque ahí está claramente descrito lo que implica amar. Ese versículo dice: Dios amó tanto al mundo que Él dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nos demostró Dios su amor? Dando. ¿Cómo entiende el mundo hoy el amor? Dame. ¿Sí? Y así hay un chorro de canciones. ¿Han escuchado canciones así de las modernas? Todas hablan acerca de dame, 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 casi como la de los cumpleaños, ¿verdad? Dame, 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 no pierdas, sí, casi, casi, ¿ok? Todo tiene que ver con dame, satisfáceme, ¿verdad? Satisface mis necesidades, ¿ok? Dios dice que es al revés. Amor significa dar. ¿Sabes? Cuando yo, por ejemplo, tengo la idea de que el amor es dame, entonces yo voy a buscar una persona a que satisfaga mis necesidades, pero yo no voy a estar dispuesto a satisfacer las necesidades de la otra persona. Eso no se llama amor, se llama lujuria. Y hoy, muchas veces en los discursos de las pancartitas y de las marchas que hay, cuando hablan del amor, lo único que están diciendo realmente es, o sea, deberían de sustituir la palabra amor por la palabra lujuria, que es satisface mis necesidades de forma que yo pueda satisfacer mi egoísmo. Yo soy lo más importante, todo para mí, todo para mí. Pero en el concepto de amor de Dios es completamente al revés. Y Él dice, el amor implica dar. Se puede dar sin amor, pero no puedes amar sin dar. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, una de las pruebas número uno que Dios tiene para nosotros en nuestra vida es cómo manejas el dinero. Hay dos maneras de manejarlo: con codicia o con generosidad. ¿Qué significa manejar el dinero con codicia? Voy a acaparar todo el dinero que pueda y lo voy a acumular y lo voy a usar única y exclusivamente para mí. ¿Qué significa utilizar el dinero con generosidad? Todo lo que tengo, todo lo que Dios me ha dado, lo voy a compartir con aquellos que tienen también necesidad. Si tú usas tu dinero para ayudar a los demás, el mundo en el que vivimos te va a llamar tonto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dinero lo estás usando no para ti, o no solo para ti, sino para los demás. Nada más que hay un problema.
entre más acumulamos riqueza, menos dependemos de Dios. ¿Sí se han fijado? Jesús en una ocasión, hablándole a la gente, le hizo ver que es mucho más difícil para los ricos entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? No dijo que sea imposible, dijo que es más difícil. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho dinero, ¿en quién confía? En el dinero. Y deja de confiar en Dios, porque confía en su dinero. Por eso, entre más generosos somos, entre más desprendidos somos con nuestro dinero, Dios también se hace más generoso con nosotros. Y muchos de los que estamos aquí lo hemos visto, lo hemos experimentado en nuestras vidas. A mayor generosidad nuestra, más generoso es Dios con nosotros. Es como si entráramos en una competencia con Dios y le dijéramos: yo voy a ser más generoso que tú, Dios. Y Dios dice: ok, vamos a entrar al concurso. Y Él siempre gana. Y Él siempre es más generoso. Y nunca le podemos ganar. Pero Él ve nuestra generosidad. Vean el siguiente versículo. Segunda a los Corintios capítulo 10 versículos 9 al 12 dice: pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. Fíjense lo que dice este versículo. Dios no solamente le provee el alimento para que coma al agricultor. ¿Qué le da también? Semilla. Semilla. ¿Sí? Le da la semilla que necesita. Sigamos leyendo. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. En otras palabras, cuando nosotros somos generosos, Dios nos lleva a madurar y a crecer espiritualmente y a desarrollar más y más generosidad en nosotros. Sigamos leyendo. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, fíjate bien lo que dice al final: dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Dos cosas buenas resultan cuando nosotros somos generosos. ¿Cuáles son? Fíjate bien. Se satisfarán, dice ahí, yo digo que satisfacerán las necesidades de los creyentes de Jerusalén. En otras palabras, las necesidades de los creyentes quedarán satisfechas. Ese es el primer resultado de nuestra generosidad. Y número dos, ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Nuestra generosidad produce dos cosas, según este versículo. Uno, las necesidades son satisfechas. Y número dos, la gente bendecida adora a Dios a causa de nuestra generosidad. Fíjate lo que dice la Biblia: nuestra generosidad produce adoración a Dios. Y eso es increíble, es maravilloso. ¿Ok? Siguiente: cuando suplo las necesidades de otros, Dios se encargará de las mías. Cuando suplo las necesidades de otros, Dios se encargará de las mías. Nosotros vivimos en una cultura que dice: no compartas, porque si compartes, te descuidas a ti mismo. Pero Dios dice lo contrario. Cuando tú te ocupas de ser generoso con los demás, Dios se ocupa de tus necesidades. Y esto es una prueba también. Y es algo que dice la palabra de Dios. Isaías 58, 7 al 9 dice: compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy, les contestará enseguida. En otras palabras, Dios está al pendiente de todos aquellos que utilizan lo que Dios les ha dado para bendecir a los demás, y que cuando tengan necesidad ellos mismos clamarán a Dios y la respuesta de Dios será así: aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿Qué se te ofrece? Por último, escríbelo: lo que le doy a Dios, Él lo multiplica.
lo que le doy a Dios, Él lo multiplica. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir multiplicar, oigan? ¿Qué quiere decir? ¿Es lo mismo que dividir? No. Multiplicar es que se van haciendo más y más y más. Y es justamente lo que dice Dios que hace cuando yo le doy a Dios. Ahora, no estoy predicando teología de la prosperidad, ni estoy diciendo que todos, Dios quiera que todos seamos ricos millonarios. No, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Ni que todos tienen que traer un coche del año, ni que todos tienen que vivir en Villarrica o donde sea. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que cada vez que nosotros somos generosos, tal y como dice la Biblia, Él se encarga de multiplicar. Vamos a verlo. Dice la Biblia, Eclesiastés 11:1, a donde quiera que vayas, ¿qué? ¿Qué dice? A donde quiera que vayas, ¿qué? Haz el bien, que después de un tiempo, el bien que hagas, te será devuelto. Siguiente, Proverbios 11:24, hay quienes dan con generosidad, subraya, y reciben más de lo que dan. Subráyalo, reciben más de lo que dan. También están los otros, ¿verdad? Están los tacaños. Los tacaños son los que dicen, no hombre, yo no le doy a nadie. No hombre, ¿qué le voy a andar dando? Y dice la Biblia, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. ¿Sí? Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Ahora, esto que le estoy platicando, esta actitud generosa, es algo que fue practicado por la primera iglesia. Ustedes saben que después de que Jesús murió y resucitó, Dios levantó a su iglesia y durante 3 siglos esta iglesia revolucionó el mundo. ¿Saben por qué revolucionó el mundo? Por lo que hicieron y por lo que eran conocidos. Y ese es el ejemplo que nosotros seguimos también como iglesia local, como iglesia del Centro Bíblico. Vamos a leer este ejemplo, Hechos capítulo 2, versículos 46 al 47. Dice, los creyentes, está hablando de la primera iglesia, compartían el mismo propósito. Cada día, ¿cada cuándo? Cada día solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas. ¿Esto sucedía cada cuándo? Diario. Compartían la comida con sencillez y alegría. Eran tacaños, dicen, chis, no, que voy a andar compartiendo. No, dice la Biblia que compartían la comida con sencillez y alegría. ¿Qué más hacían? Alababan a Dios y todo el pueblo, toda la gente, aún los no creyentes, los estimaban mucho. Como resultado de este estilo de vida, cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. En otras palabras, la gente los veía y decía, ¿qué onda con estos? O sea, estos no son tacaños, son generosos, se ayudan unos a otros. Cuando ven a alguien en necesidad, no lo dejan ahí que se muera solo, lo ayudan, lo levantan, lo fortalecen. Cuando alguien está pasando por problemas, están allí y no dejan de reunirse, siempre están juntos. Y por eso esto dio como resultado que la gente que no creía en Dios, que no creía en Jesús, decían, nosotros queremos ser parte de eso. Y cada día, diariamente, Dios añadía a aquellos que iban aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí? Por eso el Padre Nuestro es tan importante, porque nos enseña a voltear al Padre y a decirle, yo te necesito, dependo de ti, todas mis necesidades tú las puedes satisfacer. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por todo esto que estamos aprendiendo del Padre Nuestro. Hoy nos hemos centrado, como tú bien lo sabes, en esta parte que dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Y Señor, con esa mera frase, con esta sencilla frase, hemos aprendido que nosotros podemos depender completamente de ti, para que tú suplas todas nuestras necesidades, ya sean nuestras necesidades materiales, físicas, nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades relacionales, emocionales. Hemos aprendido que tú puedes
satisfacer todas nuestras necesidades, como nadie lo puede hacer. Hemos aprendido también, Señor, que no tenemos ninguna necesidad de preocuparnos. Ayúdanos a todos aquellos que nos hemos acostumbrado por años a responder a nuestras necesidades mediante la preocupación. Ayúdanos a sustituir la preocupación por la oración. Ayúdanos a ser agradecidos. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. Te pedimos también, Padre, que tú nos ayudes a ser buenos administradores de nuestra mente y alimentar nuestra mente de la verdad, de lo que tiene honor, de lo que es bello, de lo que es correcto, de lo que es digno de alabanza, de lo que tiene virtud. Señor, sobre todo porque esto nos va a ayudar a vivir libres de ansiedad, libres de toda preocupación. Y Padre, ayúdanos también a practicar la generosidad. Gracias porque aquí hay quienes han aprendido a ser sumamente generosos contigo y con la gente en necesidad. Muchas gracias, Padre. Hoy te damos gracias también por todos nuestros hermanos y las familias que esta semana dedicaron tiempo, energía, fuerzas para ayudar a los niños a conocerte mediante el campamento de verano. Ahí vemos también mucha generosidad. Ayúdanos a entender, Padre, que todo lo que de ti recibimos no es solo para nosotros, sino que es para los demás también. Ayúdanos a ser canales de bendición y de amor para otras personas. Señor, muchas gracias por todo lo que estamos aprendiendo, pero sobre todo gracias porque podemos conectarnos contigo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora me gustaría invitar, si tú no le has dicho a Dios que quieres que sea el Salvador y el Señor de tu vida, si tú no se lo has dicho, ¿por qué no se lo dices ahora? ¿Por qué no te conectas con Dios hoy mismo mediante una relación de amor con Él, en la que tú puedas decirle que quieres que sea tu Padre y que te adopte como hijo o como hija? Quizá tú ya se lo habías dicho antes, pero por alguna razón te desconectaste de Él. ¿Por qué no se lo vuelves a decir y te reconectas a Él? Vamos a decirle lo siguiente, vamos a decirlo todos juntos para apoyar a quienes lo van a decir por primera vez. Dile las siguientes palabras a Dios, dile así: Padre, vamos a decirlo fuerte, Padre, te pido que me perdones todos mis pecados, todos mis fallas, todos mis errores. Por favor, sálvame. Te entrego mi vida. Dirígela tú de ahora en adelante. Quiero tener una relación contigo en la que tú seas mi Padre y que yo pueda ser tu hijo. Conéctame a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.